Buen día compañeros, continuando con la parte práctica de la exposición de prueba de rangos múltiples de Duncan. Les traigo lo que es un ejemplo donde tenemos tres condicionales, la condicional A, B y C. Lo primero que debemos de obtener pues es la sumatoria de cada una de ellas, de cada una de las condicionales, sus promedios que serían sus medias, los datos que tenemos de cada condicional y el dato total. Para este caso utilizaremos la fórmula contar, que nos sirve para extraer el número de datos que contiene la condicional 1. Acá ya sumamos el total de datos que tenemos y también necesitaríamos cada una de las condicionales elevadas al cuadrado. Por eso creamos esta tabla acá, donde sacamos la potencia de cada una de las condicionales elevadas al cuadrado y sus respectivas sumas, ya que esto nos ayudará a continuar con los cálculos. Calcularemos lo que es la suma de cuadrados. La fórmula es la siguiente. Esta es la fórmula para la suma de cuadrados. Dice que necesitamos obtener la sumatoria de las potencias menos la sumatoria de los datos elevados al cuadrado partido el total de datos que tenemos por condicional. En este caso sería 7, y así para cada una de las condicionales, para la condicional A, para la condicional B y la C. Solo tendríamos que cambiar los datos y ya va. Luego de obtener la suma de cuadrados pasamos a lo que es el error estándar. Para obtener el error estándar yo necesito la sumatoria de la suma de cuadrados y necesito el valor de K. El valor de K es el nivel de tratamientos que hay en el diseño. En este caso tenemos tres tratamientos, que sería la condición A, la condicional B y la C. Ok, entonces obtenemos la sumatoria de los cuadrados y tendríamos en el área del denominador lo que es K por n menos 1. Entonces obtenemos K sería 3, porque tenemos tres condicionales, por n sería 7. 7 es el número de 7 es la media que tenemos por cada condicional, menos 1. Luego ya obtenemos la raíz cuadrada de esos datos y tenemos lo que es el error estándar. Sacamos los grados de libertad. En este caso es n menos k, me va a dar 18. N, pero n que sería el total de todos los datos que tenemos en las tres condicionales, menos k, que son las tres condicionales. Encontrar el rango establecido menos significativo. Acá tenemos que considerar que vamos a tener un nivel de significancia del 5%. Y vamos a ver que el rango menos significativo tenemos dos condiciones, la condición A y la condición B y la condición C. Tenemos tres. Entonces yo digo que de la condición A a la condición B yo tengo dos rangos. Entonces el primer rango es de 2. De la condición B a la condición C yo tengo 2, entonces sigue siendo 2, ahí lo dejamos. Pero de la condición A a la C tengo 3, entonces 3 sería mi otro rango menos significativo. Ya obteniendo esto, yo me voy a mi tabla de Duncan, considerando 5 del nivel de significancia, el 5%. Entonces,
En la tabla de Duncan, los datos verticales son mis grados de libertad y mis datos horizontales son mi número de espacios. Entonces, yo veo y tengo que sacar mi estadístico de prueba para el 3 y para el 2. Entonces, primero, mis grados de libertad son 18. Busco el 18 en la tabla. Acá. 18. Y 2 y 3, que sería 2.97 y 3.117. Aquí está. Okay. Luego que ya tenemos nuestro estadístico de prueba, obtenemos el cálculo de RP, que ya es el del tema. Cálculo de RP. Para calcular RP yo necesito mi error estadístico, mi error estándar, perdón, y el estadístico de prueba RP, que sería el que obtuvimos de la tabla, y lo multiplicamos por la raíz cuadrada de n, de 1 partido n. Entonces colocamos 2 grupos del 5%, que esto nos hace referencia al 2, y 3 grupos del 5% nos hace referencia a 3. Seguimos. Ahora aplicamos las fórmulas. Yo tengo en G18 mi error estándar. Lo multiplico por mi número de obtenido de la tabla de Duncan, que en este caso sería el del 2, porque estoy sacando el del grupo 2, por la raíz de 1 partido n, que sería 7. Y para el caso del grupo 3, lo mismo, solo que cambiamos el dato del obtenido de la tabla de Duncan del 3. Luego vamos a arreglar los grupos en orden ascendente según sus medias. Entonces, yo tengo 3 condicionales: la condición A, B y C. Cada uno tiene su media, que sería su promedio. Entonces tengo 6, 8 y 11 como medias, y debo de ordenarlos conforme a ellos de manera ascendente. Entonces vamos a la tabla y tengo la condicional A, B y C, y sus medias son 6, 8 y 11. Entonces quedan ordenados normal, A, B y C, con sus respectivas medias. Luego dice, comparamos el RP y las diferencias de medias, siempre para un 5% de nivel de significancia. Colocamos diferencia entre A y B, diferencia entre B y C, diferencia entre A y C. Esta diferencia es la diferencia de medias. Entonces, yo entre A y B tengo una diferencia de 2. Siempre tomo la media mayor menos la menor. Tengo 2. Luego tengo la diferencia entre B y C. Me voy a B y C, y de la misma manera tomo la media de mayor valor menos la de menor valor. En este caso me quedarían 3. Y la diferencia entre A y C sería acá y acá. La de mayor valor es 11, entonces digo 11 menos 6, 5. Entonces ya acá pues yo tengo sus medias, fórmulas básicas. Luego digo, entre A y B, ¿cuántos rangos tengo? 2. Entonces tomo el cálculo del RP del grupo 2. El total lo comparo acá. Entonces, luego digo, entre B y C nuevamente solo tengo 2. Entonces de nuevo tomo
el del grupo 2. Luego, entre A y C, acá tengo 3. 1, 2 y 3. Entonces tomo el del grupo 3 y empiezo a hacer las comparaciones. Por último, determinamos la diferencia que hay para escoger el valor de estadístico de prueba que vamos a usar para comparar la media. Eso ya lo hicimos, es esto. Esta parte pues ya la tenemos. Luego dice, si la diferencia de la media, estas son las diferencias de medias, si la diferencia de la media es más grande que la RP correspondiente, la diferencia es significativa y la hipótesis nula debe ser rechazada. Si la diferencia de la media es menor que la RP correspondiente, la diferencia no es significativa y la hipótesis nula debe ser aceptada. Entonces comparamos. 2 es mayor que 1.7. Sí, entonces la hipótesis nula debe ser rechazada y es significativa. Igual seguimos comparando con las demás condiciones. 3 es mayor y 5 es mayor. Entonces ambas son significativas. En este caso, la hipótesis nula es rechazada. Gracias.